Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando se dice gloria a Dios, diga amén, así sea. Necesitamos siempre ese gozo, esa alegría. Porque tu cuerpo puede estar cansado, pero tu espíritu no. Cuando están aquí. ¿Sabía que eso es algo que uno a veces no entiende? El espíritu del hombre, más tenemos el Espíritu Santo, está siempre activo, preparado. Y aunque el cuerpo está cansado, como dijo la hermana Catherine, que a veces uno viene, uno no lo ve físicamente, pero el Señor sabe que tú vienes gateando ahí. Pero aquí está el Señor para darte nueva fuerza. Porque Dios quiere renovar siempre nuestra fuerza. ¿Cuánto lo creen? Porque si estamos cansados se nos hace un poco difícil levantar los brazos. Pero hay algo que debemos entender, que el hombre interior nunca se cansa. Así que le damos gracias al Señor en esta noche por cada uno de ustedes que está aquí presente. No dudo que le pasó en su mente quedarse. Parece que le llegó a alguien, ¿verdad? Aleluya. Pero en fe y obediencia está aquí. Así que le damos gracias al Señor. Por eso la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. El caminar cristiano no son para los flojos, son para los valientes. ¿Cuántos lo creen? Y a veces cuando tú menos quieres llegar al templo, ese es el día que Dios tiene una palabra para ti. Porque el enemigo muchas veces quiere detenernos y no vaya a la casa del Señor. No vaya, hoy está cansado, duerme. ¿Sabe lo bonito que es dormir? Imagínense. Entonces, pero sí tenemos que esforzarnos de venir siempre a la casa de Dios. Aquí hay bendición y vida eterna. Si nosotros nos pusiéramos a pensar que el estar aquí, imagínense, escuche bien esta palabra que le quiero decir con atención. ¿Se imagina vivir por toda la eternidad en la tierra así como estamos viviendo ahora? Póngase a pensar, vivir por la eternidad aquí en la tierra como estamos viviendo ahora. Créeme que sería muy difícil. Pero qué bueno que Dios nos revele en su palabra que esto pasará. Y que estamos en la tierra como peregrinos de paso. Que esta no es nuestra ciudadanía, sino que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. En el momento que un alma viene a Cristo, es ciudadano del cielo. Así que hay que darle gracias al Señor y esforzarnos todos los días por seguir adelante. Porque la Biblia dice que Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Y yo creo en eso. A veces hay batalla, hay lucha, hay ahí esa oposición. Pero siempre tenemos que recordar lo que nos dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo. Por eso, este caminar de fe no es por sentir. Si fuera por sentir, todos estuviéramos en la casa. Tirado allí en el mueble mirando televisión, aliméntate carne. Pero este es un caminar de fe. Dijo el apóstol Pablo, por fe andamos, no por vista. Así que hay promesa eterna para el pueblo del Señor. En el libro Apocalipsis también nos recuerda el Señor, donde dice que todo pasará. Todo va a pasar. Lo primero ya no existirá, vendrá lo segundo. Mire que la segunda parte para el cristiano sí es buena. Todo sufrimiento, dolor, aquí la tierra se queda. Todo. Pero si estamos en Cristo, al pasar al más allá, a la vida eterna, donde no hay día, ni semana, ni hora, ni minuto,
tú quedas fuera del tiempo. Ya no estamos controlados por el tiempo. No sabrá si es noche o de día. Porque la misma Biblia dice que la luz de Cristo. Oiga, eso es algo. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Que la misma luz de Cristo es el resplandor del cielo. ¿Sabe lo que significa eso? No habrá sol, porque la luz de Cristo alumbrará todo. Wow, eso, la mente humana no puede concebir eso y como imaginar cómo será. Pero imagínense que el resplandor de Cristo ilumine el cielo. Por eso no habrá más noche, ni habrá más día, nada. Esa es la bendita esperanza que tienen los hijos de Dios. Aquellos que nos esforzamos, aquellos que pagamos un precio por servir a Dios, porque también eso es lo que pasa aquí en la tierra, pagamos un precio por servirle a Dios. Porque aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo. ¿Saben qué se convierte el cristiano? ¿O sabe cómo camina el cristiano? Contra la corriente de este mundo. ¿Y qué dice la Biblia sobre el caminar del mundo? Que ancho y espacioso, ¿ves? Es el camino de la perdición. Grande y espacioso es el camino de la perdición. Pero estrecho el camino, o angosto el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida eterna. Por eso que cristiano, genuino, no son todos. Y yo digo, Señor, a veces yo pido la edad de Moisés. Y después, ¿será que tú me la darás, Señor, o me va a mandar a buscar antes? Porque ¿te sabes cuántos años vivió Moisés? ¿Cuántos años vivió Moisés? 120 años. Imagínese. Y yo, muy difícil, no duran tanto la gente ya. Yo le he dicho en la oración al Señor, permíteme vivir la edad de Moisés, con tal de servirte. Porque si yo todavía tengo la fuerza para servirle a Dios, lo voy a hacer. Si yo voy a llegar a los 100 y no tengo fuerza ahí, nada más que mi esposa me lleve cargadito ahí, pues. Entonces yo quiero que el Señor me mande a buscar. Gloria al Señor. Dios es bueno. Así que hay promesa. Hay promesa para el pueblo redimido. No para los religiosos, para el pueblo redimido. The redeemed people. Para el pueblo redimido. Así que quiero que se ponga de pies. Quiero que vaya conmigo a 1 Samuel. En el capítulo 15 y verso 22. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Cuando todos lo tengan, digan un amén. Casi salía de la tumba. Cuando todos lo tengan, digan un amén resucitado. Aleluya. Y vamos a leer la poderosa y bendita palabra del eterno Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oremos. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita palabra. Te rogamos, maravilloso Espíritu Santo, que desde este momento tome el control del tiempo. Y que sea tú, Señor, trayendo conocimiento y sabiduría a esta palabra. Que nuestros oídos espirituales sean abiertos, Señor, y nuestro corazón es receptivo a recibir la palabra. Para que esa palabra, Señor, pueda transformar y cambiar nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias porque a través de la palabra, Señor, tú nos hablas, Señor. Quita toda dureza, Señor, del corazón de cada uno de nosotros. Todo lo que se levante contra esa palabra, Señor, lo sacamos fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que se levante contra el consejo de la palabra, lo derribamos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que aquí hay un pueblo atento para escuchar tu palabra, Señor, con sabiduría, con humildad, con atención y con reverencia. Porque esta palabra, Señor, hará cambio en nuestras vidas. Ato todos los poderíos de las tinieblas que se quieran levantar contra el conocimiento de esta palabra. Y lo declaro inoperante en esta hora, Señor. Y solo tú, Señor, toma el control de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Le puse como tema a este estudio: no te enfoques tanto en el sacrificio, sino en la obediencia a Dios. Tristemente en la iglesia hay un número muy alto que le han dado más importancia al servicio a Dios que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Pero el Señor nos habla sobre la importancia que Él tiene sobre esto. Que para Él es más importante obedecer su palabra que hacer sacrificio. Tiempo atrás estaba leyendo este libro completo de Samuel. Y aquí, ¿por qué sale esta revelación de esta palabra? ¿Por qué causa? Por causa de un rey, que fue el primer rey de Israel. El rey Saúl. Y todos sabemos qué fue lo que Dios le dijo a Saúl. ¿Qué debía hacer? ¿Y cómo lo debía hacer? ¿Y cómo debía terminar el plan que le puso a hacer? Pero no obedeció a la palabra de Dios. Y eso le costó el reinado a este rey. Porque muchas veces nosotros estamos realmente completamente fuera de la enseñanza de la palabra. Y caemos en creer que estamos haciendo la cosa de acuerdo a la palabra de Dios y estamos a una distancia muy lejos de obedecer la palabra de Dios, de vivir en obediencia a Dios. Y nosotros no podemos hacer esas cosas, querer hacer las cosas a nuestra manera. Debemos obedecer la palabra de Dios. Quizá en nuestro parecer creemos que estamos haciendo bien la cosa y que Dios está dando aprobación a lo que estamos haciendo. Sin embargo, Dios dice, desaprobado. No es envolverse a servirle a Dios los 7 días a la semana lo que agrada a Dios. Lo que realmente agrada a Dios es que le obedezcamos su palabra. ¿Cuántos están aquí? Y aquí vemos que el rey Saúl en su mente pensó que la decisión que él tomó de irse contra lo que Dios le ordenó le agradaría a Dios. Y no fue así. Hasta que nosotros realmente no tomamos la decisión de obedecer la palabra de Dios, por más bien que queremos hacer las cosas, estamos desaprobados ante Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Esto es claro. Dios no es como
como los hombres. Dios no cambia de opinión o de una decisión cuando Él ha dado una orden, ha dado una palabra a que se respete, que se obedezca y que se haga como Él dice. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y nosotros por naturaleza realmente como que queremos hacer la cosa a nuestra manera. Pero si hay algo que Dios quiere que aprendamos es a obedecer su palabra. Aunque vaya contra nuestra lógica, aunque vaya contra lo que nosotros podemos pensar que está bien. El que yo haga la cosa para Dios creyendo que esté bien, no quiere decir que Dios lo va a aprobar. Y tenemos que tener ese cuidado todos los días. Si yo y usted aprendemos a obedecer la palabra de Dios, como dicen por ahí un dicho, otro gallo cantaría. Eso serían otros 20, como dicen por ahí también. Todo cambiaría en nuestra vida, todo. Lo más lejos que Saúl tenía en su mente es que Dios se iba a enojar, que iba a desaprobar la decisión que él tomó. Porque él inconscientemente pensó que lo que él estaba haciendo era bueno y que a Dios le iba a agradar. Nosotros como pueblo de Dios no podemos creer que es como yo piense o diga que debo hacer las cosas para Dios. Dios nos dejó un manual. Dios nos dejó la palabra. La palabra de Dios es que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. No es como yo pienso. No. Y desobedecer y no caminar en la obediencia a la palabra de Dios nos lleva a vivir una vida sin bendición. Creo que algo que declaró Esaú, ¿verdad? Esaú, esto. Mira el verso 13 del capítulo 15, lo que él le dice al profeta aquí, Samuel. Vino pues Samuel a Saúl. Mire la palabra que dice este rey, este hombre. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Él sabe que quien está allí cerca de él es el hombre de Dios. El ungido. Y oiga lo que dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mentiroso. Daniel se goza. Sí, pero que llama las cosas por su nombre. Yo he cumplido con la palabra de Jehová. Yo no me voy a extender. Usted puede leer esta historia cuando llegue a la casa. Porque hay una orden que Dios le dio a este hombre. Que debía hacer. Y él tomó una decisión que pensó que estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y estaba lejos de esa realidad. Muchas veces nosotros tenemos un comportamiento fuera de lo que enseña la Biblia. Porque adoptamos una actitud tan humana, tan carnal, que pensamos que estoy bien. De esa manera que estoy caminando. Y estamos desaprobado de Dios. Porque Dios, como le dije hace unos minutos atrás, no es un hombre para que piense como nosotros o cambie de opinión. Lo que se ve bien delante de nuestros ojos está mal delante de Dios. El hombre hace tantas cosas que cree que Dios le va a poner el sello de aprobación. Y eso es un engaño del hombre y del enemigo que le cautiva la mente.
Y por eso nosotros hemos dejado de caminar como manda la palabra de Dios. Porque nos hemos acostumbrado a hacer la cosa como yo quiero y no como lo dice Dios. Porque la carne no le gusta hacer la cosa como manda Dios. Solamente el espíritu. Y es triste vivir una vida engañada. Por eso que obedecer a Dios es el mayor sacrificio. Porque tú tienes que someter tu voluntad. Listen, you have to submit your will, tu voluntad, a lo que dice Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta para con nosotros. En la voluntad de Dios se cumplen todas las promesas que tiene para nosotros. Eso es lo que quiere Dios. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere darnos todo lo que necesitamos y lo que Él tiene allí. Cada hijo de Dios tiene un almacén lleno de bendiciones en el cielo. Pero tristemente ese granero permanece cerrado hasta que no seamos obedientes. ¿Cuántos están aquí en esta hora? El deseo de Dios es bendecirnos a través de la obediencia. Sin obediencia no podemos ser bendecidos. Entonces es importante. Este rey creía, Saúl, que estaba haciendo algo que Dios iba a dar aprobación. Dios le dio una orden a este hombre. Dios le da una orden que acabe con Amalek. Un hombre que se levantó, este rey se levantó contra el pueblo de Dios. Y a Dios le encendió su ira. Y le dio una orden a Saúl. Muchas veces nosotros vemos tantas cosas tan lindas que nos agradan, que Dios dice, desecha eso. Y nosotros la queremos. La queremos porque se ve muy bonita, muy bueno. Y a pesar de que Dios dice, ni la toque, menos la codicie. Y ahí viene el problema. Ahí que viene el problema. Y usted conoce la historia de lo sucedido. Con frecuencia, escuche bien, con frecuencia, no algunas veces, con frecuencia, nosotros somos tentados por nuestro propio corazón. Y tentado, tanto la tentación del hombre pecaminoso como Satanás, están siempre activando tentación. El hombre tienta al hombre, Satanás tienta al hombre, pero también dice la palabra que él es tentado en su propio corazón. Y eso es lo que sucede muchas veces. Ahora, ¿por qué Satanás siempre quiere que nosotros desobedezcamos a Dios? Satanás, que el Señor lo reprenda, quiere que nosotros caminemos a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Él quiere que nosotros caminemos por nuestro propio camino, no por el camino de Dios. Amén. Así que el no tener en cuenta el consejo de Dios es un peligro. Es algo peligroso. El enemigo quiere que seamos creyentes desobedientes, no creyentes obedientes. ¿Y sabe cuánto hay en el camino cristiano de personas que están caminando el camino de ellos y no el de Dios? Un porcentaje muy alto, engañado. Satanás lo tiene cegado. Y ellos no se dan cuenta que están caminando
por su propio camino y atribuyen que están caminando en la voluntad de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú pienses que tú estás caminando bien delante del Señor. Pero si nuestro caminar no está en la obediencia a la palabra de Dios, nuestro camino es torcido. Proverbio 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parece que son rectos. ¿Ves? Que al hombre le parece que son rectos, pero que al final es camino de muerte. Yo no me puedo dar el lujo querer caminar como yo quiero sirviéndole a Dios. No. No es a la manera mía. No es como yo creo o piense que es así. No. Yo tengo que seguir la instrucción que me da la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Así que eso es lo que quiere el enemigo, que sirvamos a Dios a nuestra manera. Y por eso vemos la vida de muchos cristianos tan más torcidos que una soga enredada. Sí. Porque están caminando a como ellos quieren. No quieren obedecer la palabra de Dios. Una cosa es bien clara que deja la palabra y Jesucristo lo trajo a colación. Cuando el Señor dijo, por sus frutos lo conoceréis. No hay un cristiano que no lleve fruto cuando es obediente a la palabra de Dios. Si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios, somos estériles en el caminar con Dios. No podemos dar fruto. Entonces, amada iglesia del Señor, quiero que usted escuche con atención esta palabra y le pida a Dios que los ayude a obedecer la palabra de Dios. Si queremos una vida bendecida. Dios solamente está comprometido con el que es obediente. ¿Cuántos están aquí? Y fallamos tanto al Señor todos los días en situaciones que se nos presentan. No obedecemos la palabra de Dios, la obedecemos solamente cuando nos conviene. Pero hay momentos que no la obedecemos. Hay momentos que tú te ven aprieto y el Señor dice, los mentirosos no entran al reino de Dios, porque tú te recuerdas, tú mientes. Porque cree que la mentira te saca de esa situación. Y no podemos hacer eso. Por eso lo digo, la Biblia es el manual de Dios. Es el mapa que nos lleva al cielo. Hay que seguirlo. En la palabra de Dios está plasmado todo allí lo que Dios espera que nosotros hagamos. Lo que debemos hacer en la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Así que Él no quiere que sirvamos a Dios en obediencia. El enemigo quiere que sirvamos en desobediencia a nuestra manera. Porque Él sabe que cuando le servimos a Dios a nuestra manera, entramos en desobediencia. Le sirvamos a Dios a nuestra manera. En el momento que yo decido servirle a Dios a mi manera, ya entro en la desobediencia. Nos hemos acostumbrado a servirle a Dios condicionalmente. Cuando me conviene, yo obedezco la palabra. Cuando tengo que obedecer, pues desobedezco. Y a veces tenemos que obedecer a la palabra de Dios, aunque no miremos que hay resultado. El resultado que nosotros creemos que va a ser bueno. Y yo he conocido muchas personas que han caído en ese error, otros que han obedecido. Creo que les compartir de una persona de aquí de la iglesia que me dijo, pastor, quiero un consejo. Yo necesito tener la residencia en este país. Digo, eso está bien. Pero ¿qué usted cree si me caso por negocio?
¿qué usted opina? ¿Qué yo debo hacer? Lo estoy llamando a usted para que me dé un consejo. Y yo le dije, ¿tú quieres un consejo para obedecer? ¿O solamente quieres saber? Porque hay gente que quiere obedecer y otros que quieren saber. Y luego ellos hacen su propia decisión. Yo le dije, mira, tristemente te voy a dar la verdad. Como cristiano, tú no te debes casar por negocio. Número uno. Aunque te ofrezcan 15 o 20 mil dólares. Dice, entonces, ¿usted cree que no lo debe hacer? No, porque tú te vas, en el momento que ya tú inicias un proceso legal para obtener, más bien ilegal, para obtener residencia, ahí comienza una serie de mentiras. No te está casando por amor, sino por negocio. Y está mintiendo. Ahora, tú conoces la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Que lo mentiroso, ya, ahí está, prohibido mentir. Me dijo, gracias pastor, quería su consejo. Bueno, pues ya lo tiene. Ya yo cumplí con decirte esa verdad. Porque muchos dicen, no, pues una mentirita es ok, es para tu propio bien. Eso no funciona en el Señor. Eso no funciona. Hay que decir la verdad, aunque tú creas que en tu humanidad, pensando como humano, no te va a salir bien lo que tú piensas. Conocí un compañero, un varón ahí, que iba conmigo a la cárcel en el 99, duró como un año, hasta el 2000. Pero él vino con visa a este país. La licencia se le venció. Y cuando fue a renovarla, le dijeron que no, que su visa estaba vencida. ¿Qué sucedió? Él, sabiendo que ya no podía manejar porque estaba vencido, agarró su carro. Cuando se iba por su casa, miren eso, saliendo del moro vehículo, ahí estaba la policía atrás de él. Lo paró, le puso las luces, lo arrestó. Entonces, en vez de ir conmigo a la cárcel, era yo que iba a visitarlo allá. Allí. Pero se le presenta como que él miró una puerta que se iba a abrir si mentía, pero era un hombre de Dios. Y me dijo, pastor, ¿qué usted cree si yo comienzo a hacer unos procesos, pero hay que mentir? A mí me dijeron que debo decir esto, lo otro, y aquí, lo otro, porque vine con visa, fue que se me venció, pero esto, lo otro. Digo, usted conoce la palabra. Usted la conoce. Me dijo, mire, yo voy a obedecer la palabra de Dios. Y cuando lo llevaron a la corte, después que le sucedió eso, él no mintió. Y ahí lo deportaron. Nunca más volvió aquí, ni quiso volver más aquí. ¿Sabe por qué? Al llegar allá, Dios le abrió un ministerio tan grande y poderoso hasta el día de hoy. Hay cosas que no sabemos, pero que debemos obedecer la palabra de Dios porque Dios conoce todas las cosas. Y nosotros no nos mandamos o elegimos cómo debemos caminar. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Porque cuando obedecemos la palabra de Dios, los propósitos y los planes de Dios han de cumplirse. ¿Cuánto están aquí en esta hora? O sea, nosotros nos olvidamos de lo que dice la Biblia. Que el Señor nos compró. Pertenecemos a Él. Y ya yo no puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Pero el enemigo siempre quiere que nosotros le sirvamos a Dios a nuestra manera. Y siempre nos está empujando para que mintamos muchas veces donde nosotros jamás debemos mentir. Debemos obedecer siendo obedientes a Dios, diciendo la verdad en todo, aunque te duela. Aunque tú no quieras, di la verdad. Aunque te rechacen o te odien, di la verdad. Que buen resultado tendrá. Porque Dios
te honrará a ti. ¿Cuántos están aquí? Dios te va a honrar por decir la verdad. Y va a avergonzar al enemigo, porque dice que el enemigo es padre de mentira. Él quiere que los hijos de Dios mientan para que seamos imitadores de él. Porque él es padre de mentira. Y sé que, como le dije, el enemigo está tratando siempre que nosotros caminemos a la manera de nosotros. Amén. Y no podemos aceptar eso. Él sabe que cuando le servimos a Dios a nuestra manera, no hemos salido de la obediencia de Dios. Y eso es lo que Él quiere lograr. Y el resultado, déjeme decirle, el resultado de no obedecer la palabra de Dios trae tristeza. Créeme. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que sabemos que mora en nosotros, que dice la Biblia que es el que nos lleva, el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Muchas veces decimos, es que yo no siento el Espíritu Santo en mí. Claro, examina por qué. Ya ni cuando alabo a Dios siento nada. Ya ni cuando oro no siento la presencia de Dios. Tenemos que examinarnos. Porque hay algo que le voy a decir que muchos quizás no estén de acuerdo con lo que yo creo así, pero es así. Porque hay muchos que dicen, no, en el momento que tú mientes el Espíritu Santo te deja. Yo no creo eso. El Señor dijo en su palabra que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin. Siempre estará en nosotros. Ahora, sucede algo. Cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros no andamos en obediencia a la palabra, cuando nosotros estamos fallando a Dios, el Espíritu Santo no puede respaldar nuestro caminar, pero Él, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se contrita y guarda silencio. Y por eso a nosotros nos cuesta nuevamente recibir ese gozo, esa alegría cuando alabamos a Dios, esa unción fluir, porque el Espíritu Santo está contritado allí. Y para nosotros, mire lo que sucede. Restaurarnos, que Dios nos restaura. Tenemos que ser bien sinceros y arrepentirnos cuando le fallamos a Dios. De corazón. Y le voy a decir, cuando usted y yo nos arrepentimos de corazón porque le hemos fallado a Dios, el Espíritu Santo no va a decir en una semana va a sentir el gozo. No. Instantáneamente después de ese arrepentimiento, de ese perdón que Dios te da, comienza el gozo a fluir de nuevo, porque tú estás limpio y libre ahora y está bien en la presencia de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos nosotros de obedecer siempre la palabra de Dios, porque tristemente hay muchas personas que mienten y es como si nada hiciera. No. Debemos nosotros siempre tratar, esforzarnos de obedecer a Dios. ¿Sabe? Hay algo que usted debe saber también. El hecho que usted le haya fallado a Dios no está desechado. Cuando usted y yo nos arrepentimos porque le hemos fallado a Dios, Dios lo que espera de nosotros es un arrepentimiento. Pero no nuevamente seguir pecando, porque la palabra es clara. Cuando nosotros como hijos de Dios le fallamos a Dios y nos arrepentimos y volvemos, le fallamos y nos hacemos residentes del pecado, de la práctica, de la desobediencia, viene un castigo, viene una disciplina de parte de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Tú no eres más listo que Dios. ¿Entiendes? Dios nos da siempre esa oportunidad de arrepentirnos, para que Él nos levante, nos restaure nuevamente. Pero no, ya bueno, yo le pedí perdón al Señor hoy, mañana pues. Porque trae consecuencias. Cuando así caminamos, estamos haciendo algo premeditadamente. Cuando pecamos siempre, ya son pecados premeditados. Que yo, bueno, me perdona el Señor, mañana me arrepiento. Cuando lo haga, me arrepiento. Con Dios no se juega. Va a venir una consecuencia. Va a venir un resultado.
que aunque tú no quieras, te va a llegar, me va a llegar. Amén, hermano. Por eso tenemos que mantenernos siempre en la obediencia a la palabra de Dios. Me guste o no me guste. Mire, hace la semana pasada, creo que fue el miércoles, que traje el tema del perdón, ¿se recuerda? Hasta el día de hoy está dando fruto esa palabra. Hasta el día de hoy está dando fruto, para la gloria de Dios lo digo. ¿Por qué? Porque yo sé cuántas personas han entrado a escuchar y mandándole a compartir ese mensaje a otro. ¿Ve? Porque nosotros también nos olvidamos y creemos que el perdón es una opción. No es una opción. Es una responsabilidad y una obligación delante de Dios de perdonar. Exactamente. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a la palabra, ¿sabe que cuando nosotros realmente decidimos obedecer la palabra de Dios, qué sucede? Que todo lo que Dios demanda se nos hace fácil hacerlo. Lo voy a decir de nuevo. ¿Qué yo dije? No me recuerdo, lo voy a decir. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, ¿qué más dije yo? Lo demás se nos hace fácil cumplirlo. Aun cuando Dios nos manda a hacer cosas que es un sacrificio, lo vamos a hacer porque somos obedientes. Y con gozo. Mire, el Hijo de Dios que vive obediente a la palabra, créeme, que camina con gozo. Y el servicio que le da a Dios, le trae gozo. Porque está en la obediencia. Pero cuando estamos en desobediencia, que sabemos que no estamos alineados con la palabra de Dios, hasta para hacer algo para el Señor, estamos refunfuñando, estamos dando complaint. Lo hacemos con tristeza, lo hacemos disgustado, lo hacemos a la fuerza. Pero cuando estamos caminando en la obediencia de Dios, lo hacemos todo con gozo para el Señor. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Es una realidad, hermano. Es la realidad. Como le digo, Señor, yo quiero una iglesia llena de personas obedientes. No llena de cabeza dura. Hardhead. Que quieren hacer lo que le dé la gana y cuando le dé la gana. No queremos eso aquí. Queremos una iglesia, mire, que si somos 100, como siempre digo, por causa del sometimiento a Dios y la obediencia y viviendo, porque la obediencia trae santidad. ¿Cuántos lo creen? La obediencia trae paz. ¿Cuántos lo creen? Entonces, esa es la iglesia que estamos orando, que sea Cristo reina. Es la realidad. No es la cantidad que nos hace santo y estar bien delante del Señor. Es la obediencia a Dios. Entonces, es muy importante que nosotros reflexionemos. ¿Qué es obediencia? Por eso, aquí lo dice el Señor a través del profeta Samuel. Y dijo Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente que no. No es lo que yo me sacrifique para Dios. Dios lo que espera de mí es obediencia. Porque la obediencia a Dios nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Ahí es que está. Si somos obedientes a la palabra, quiere decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso le dijo, ciertamente el obedecer, ¿qué dice? Es mejor que los sacrificios. Yo puedo estar pelándome las rodillas de tanto orar aquí. O tener callo de este lado y dice, ¿qué le pasó, hermano? Bueno, me salieron 2 chichoncitos ahí. Orando y creyendo que estoy bien, pero si yo no estoy en obediencia a la palabra de Dios, créeme, no funciona. Pero lo más lindo y que lo que agrada a Dios y Dios se deleita es cuando obedecemos su palabra. Y termino diciendo, ¿cuánto aman a Dios? Me faltaron 5. ¿Cuánto aman a Dios? Tenemos que amar a nuestro Dios, aquel que nos dio la vida,
aquel que lo ha hecho todo por nosotros. Todo. Si estamos aquí es porque Dios nos ha amado primero. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo sobre esto? Si me amáis, guardarás mi mandamiento. Si lo amamos. Y usted dijo con su boca que ama a Dios. Entonces, si amamos a Dios, vamos a comenzar a ser más obedientes. Dios le bendiga. Póngase de pie en esta hora.